Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Aunque fui bautizado y también hice mi primera comunión, no, la confirmación no la he hecho. Mi relación con la religión católica recientemente es un tanto distante. Y lo es porque, para empezar, eso de que uno nace ya con culpa solo por respirar, como que no se me hace un mensaje tan amoroso de su parte. Son muchos aspectos los que me han alejado de la religión católica, pero sobre todo, su institución. Y sí, quienes han estado detrás de esta. La hipocresía de una institución como la Apostólica Romana Católica es con el paso de los años cada vez más evidente. Sin embargo, hay algo que siempre me ha gustado de la religión católica. Lo acepto. La historia de Jesús. Dejando a un lado si es un mito o una realidad, el relato de un hombre que es enviado contra su propia voluntad a cumplir con la misión de salvación de su padre siempre me causó fascinación. Sobre todo porque ese hombre se fue haciendo consciente y a partir de eso entendiendo su papel tan relevante en algo que le superaba como ser humano. El sacrificio de Jesús elegido finalmente por él debería ser una lección para todos. Una lección que debería de servirnos tan solo para intentar, aunque sea, ser mejores personas. Hoy recordaremos a Jesucristo con uno de los proyectos contemporáneos que más revalorizó su sacrificio. No hablo de un sermón. Hablo de una ópera rock. Hablo, y hablaremos mi invitada y yo, de Jesucristo Superestrella, película de 1973 dirigida por Norman Jewison y película que en este 2023, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, cumple ya 50 años. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Ya saben que soy un cassette repetido, cada episodio me da mucha emoción. Primero porque reúno a amigos y segundo porque hablamos de cosas que creo que son interesantes y que además pues generan mucha emoción. Y ya escucharon en la editorial que hoy vamos a hablar de Jesucristo Superestrella. Y para ello tengo la presencia de mi querida amiga Marisol Pérez, mejor conocida como La Mari. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, Kike, buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Pues muy contento de que estés por aquí, Mari. Para la gente que nos escucha, hace unos días tuvimos la fortuna de reencontrarnos, tenemos mucho tiempo de conocernos. También nos une un pasado por la radio universitaria. Saludos a la gente de Irradiatec, ya no sé si existe Irradiatec de Monterrey Campus Santa Fe, pero bueno, saludos a Irradiatec o lo que quede de. Y mi querida Mari, pues estamos platicando de esta película que tanto nos gusta y que, por cierto, mira, no lo había pensado, ya cumple 50 años. Wow, coincidió perfecto entonces. Exactamente. Sí. Oye, pues me gustaría preguntarte justamente, ¿cuándo fue la primera vez que viste Jesucristo Superestrella y por qué tu relación con esta película que obviamente en el marco de los días que nos encontramos cuando se lanza este episodio, saludos a la gente en el futuro, pues es un episodio en el marco de la Semana Santa, la Semana Grande. ¿Cuándo fue la primera vez que viste esta película? Uy, ya tiene un rato que yo estaba todavía en la prepa. Estamos hablando de un 2006 tal vez, 2007. Y me acuerdo que la vi con mi mamá, justamente en estas fechas que la pasaron en la tele. Y recuerdo que no logramos ver desde el principio, pero le digo a mi mamá, esa película me da muchísima curiosidad desde el título, ¿no? Jesucristo Superestrella. Digo, ¿qué es eso? Vamos a verlo. Y mi mamá decía como, no, te vas a aburrir, no te va a gustar, no. Aparte en ese entonces como que para mi mamá siento que no era la película adecuada tal vez para ver, ¿no? Porque al final, digamos, no maneja la historia de una manera tan seria o seria, digamos. Entonces siento que ahí tenía sentimientos encontrados, ¿no? Sin embargo, accedió, la vimos y yo me quedé fascinada. La música es hermosa y hacer la combinación, ¿no? De esta historia o un relato bíblico combinado con rock and roll. Creo que, bueno, al menos para mí fue un super win, ¿no? Y fue muy impactante porque no sabía que algo así existiera. Y desde ahí se volvió una de mis películas que más aprecio, ¿no? Sí, sin duda. Sé que me voy a ir al infierno, ya lo saben, pero yo me aburría mucho en misa y pues sí, todo lo que iba relacionado a pues sí, a la iglesia católica, no a Jesucristo, ya ahorita iremos hablando porque creo que la figura de Jesucristo, y mucho tiene que ver esta película, termina siendo muy interesante, pero sí, todo lo que iba a ser como todas estas fiestas,
todo lo que enmarca en lo en lo tradicional, que además en nuestro país pues es muy profundo, ¿no? Tú vienes de La Paz, Mari. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se vivía la Semana Santa allá en La Paz, Baja California Sur. Sí, yo como bien sabes soy de allá. Y pues realmente allá siento que no somos tan religiosos, ¿no? Sobre todo en la época en la que yo nací, ¿no? Yo soy del año 91, entonces ya en la época en la que me tocó crecer, sí, sí hay misa, sí la gente va y todo, pero siento que al final no es que estemos tan apegados o que entendamos de una manera consciente el que realmente estamos celebrando. ¿Qué sucede? Allá al haber playa hay carnaval. Entonces sabemos que antes de esta Semana Santa existe una festividad del carnaval que, bueno, se torna como el desahogo previo a lo conservador, ¿no? Entonces, justamente, bueno, todos sabemos que celebramos el carnaval y de ahí es como el clásico no comer carne, va por ahí, ¿no? Al parte ya se comen muy bien los mariscos. Entonces, pues bueno, pues ahora vamos a comer pescado, ¿no? O no sé, ¿no? No carnes rojas, ¿no? Sin embargo, siento que no hay tanta reflexión, al menos no como en las generaciones más jóvenes, en cuanto a por qué, ¿no? Que siento yo que son más épocas de reflexión y de pensar, como cuestionarse, ¿no? Sobre tu humanidad, ¿no? Sobre a qué persona o qué tipo de persona quieres llegar a ser, ¿no? Entonces, ese es como el contraste que pudiera, o al menos como yo lo viví, ¿no? En el círculo en el que me desenvolví. Ujú. Sí, bueno, aquí estamos grabando ya los dos en Ciudad de México y yo en el epicentro de todo lo que sucede en Ciudad de México, porque estoy a unos Cierto. cuantos metros del Cerro de la Estrella, en la meritita Iztapalapa de Iztapalapa para el mundo, en donde pues sí, se celebra una de las conmemoraciones más importantes, que es pues el Vía Crucis en Iztapalapa en Semana Santa. Y pues mira, es interesante esto que mencionas, mi querida Mari, de cómo fue la primera vez que la viste, cómo se vivía en La Paz, porque en 1960, en la década de los 60, pues están estos dos personajes que son muy célebres, que es Tim Rice, escritor Ujú. de letras, y Andrew Lloyd Webber, músico. Y pues a ellos se les ocurre esta idea, por ahí de 1969, querían hacer una obra de teatro y alguien les dijo, esta es la peor idea de la historia. O sea, ¿cómo pueden hacer Sí. un musical relacionado a los evangelios? O sea, ¿quién se le ocurre eso, no? Rice y Lloyd Webber, que trabajaban desde 1965 juntos, pues tenían esta idea en la cabeza y cuentan que también se les ocurrió a partir de un músico muy célebre, que es Bob Dylan, ya premio Nobel de literatura, con una canción que se llama With God on Our Side, con Dios de nuestro lado. Y que en esa canción aparece una frase que dice, ¿es que acaso Judas Iscariote no tenía a Dios de su lado? Y a partir de esa idea, a los dos se les ocurre pues sí, la cosa loca de hacer un musical en aquellos años. En aquellos años, pues estaba todo el movimiento hippie, estaba el rock a todo lo que daba, 1969 Woodstock, todos los conciertos masivos, los Beatles, los Rolling Stones, todo lo que vendría también en aquellos años. Y pues sí, como que la onda religiosa pues no estaba como tan de moda. Había algunas religiones ahí como el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, que era por ejemplo de los antiguos persas, que se medio abordaban de manera un poco somera, desvirtuada también, no de manera tan profunda, pero todo lo que era relacionado al mundo católico se veía mal, se veía como, justamente como decías, conservador, como de viejitos, para decirlo claramente en Claro, aquellos años, sí. ¿no? Y también, para poner algunos otros contextos, el Papa Pío XII, que precedió a otro papa más moderno, decía, el rock es la música del diablo. Y también para que tengamos un poquito más de contexto, en 1966, John Lennon, uno de los músicos de The Beatles, decía que su banda era más famosa que Jesucristo. Y entonces, bueno, en Estados Unidos llegaron algunos jóvenes a quemar inclusive discos de los Beatles por aquella afirmación. Entonces, pues lo católico, pues no estaba como tan de moda, mi querida Mari. Claro, no, sí, de hecho Tim Rice, que fue como la parte, como dices, lírica, ¿no? Quien escribió
prácticamente el guión o la historia como tal, cuenta que él desde niño también, pues él es inglés, si no mal recuerdo, entonces creció en una escuela católica o fue una escuela católica, como era la costumbre en esa época, y me menciona que siempre le dio mucha curiosidad la perspectiva o la versión de Judas, ¿no? Nosotros cuando vamos no sé, al catequismo, se nos dice mucho como, o se insinúa como que es el malo, ¿no? Al final es la persona o el personaje que está ligado a la traición, ¿no? Porque pues al final es el que entregó prácticamente a Jesús y sabemos todo el fatídico final que tiene, ¿no? Entonces, él decía, pero ¿cuál sería la perspectiva desde él? Él cómo veía a Jesús. Entonces dice, desde mi perspectiva, para mí creo que Judas nunca lo vio como un hijo de Dios o como un Dios en sí, ¿no? Más bien como una persona. Entonces él nunca creyó eso, ¿no? Entonces, sin embargo, pues era muy cercano, era su amigo, pero nunca pudo entender eso porque él no creía en eso. Entonces, como que esa es la premisa de la cual surge la película. Y si llegan los radioescuchas a verla, podrán entender bien lo que estamos comentando, ¿no? Porque al final él es un personaje crucial en toda la historia. Y esa perspectiva le da también un lado muy humano, ¿no? Porque habla de qué hacemos cuando no entiendo. Empezamos a tomar decisiones tal vez que después reflexionando no fueron las mejores y entramos en ese caos mental, pero sin embargo fue a raíz de que no estábamos entendiendo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Entonces eso siento que es muy, muy interesante y vale la pena reflexionarlo como personas, ¿no? No tanto como Dios o alguna religión en sí, sino como personas, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante eso que mencionas, Mari, y te agradezco que lo pongas sobre la mesa, porque sí, o sea, nosotros crecimos justamente con esta idolatría muy, muy separada, o sea, vemos las pinturas en las iglesias, los templos enormes, las Sí. figuras de Cristo y sobre todo que son muy latinoamericanas, del Cristo sangrante, ¿no? Ujú. Que también tiene mucho que ver con nuestro pasado prehispánico. Y de repente, pues sí, lo sentimos lejano. Si de repente algunas figuras históricas, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, los vemos con figuras de bronce, pues qué decir de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Claro. O sea, no hay figura más grande. Y este tipo pues sí, de productos, que son los productos audiovisuales, lo que hicieron fue acercarnos a eso que dijiste algo muy importante, que son humanos, o sea, que eran humanos, ¿no? Y justamente eso es muy interesante. Sobre Tim Rice, nada más para mencionar a la gente que nos escucha, Ujú. ustedes lo ubicarán porque hizo letras, por ejemplo, de musicales como Evita, que también la música la hace Andrew Lloyd Webber, de Aladdin al Rey León, por ejemplo, o sea, para que Ujú. también tengamos un poquito de contexto, y Andrew Lloyd Webber, Cats y El Fantasma de la Ópera, por mencionar algunas de las obras que compuso, y también es uno de los pocos personajes que han ganado este famoso eh, pues sí, con cuarteta de premios que son los EGOT, ¿no? El Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Entonces, bueno, de ese tipo de músico estamos hablando. Eh, Interesante la figura de Judas Iscariote porque es la parte vertebral de la obra, Mari. Sí, no, por supuesto. Y justo de lo que mencionabas, ¿no? En esa época nadie quería hablar de religión. No, no, iba a ser imposible pensar que algo relacionado, ¿no? A Jesús pudiera venderse, ¿no? Porque al final todo era un negocio, ¿no? Entonces estaba viendo una entrevista justo hacia Tim Rice y decía, no, pues escribimos la historia y en el momento en que yo conocí a Andrew Lloyd Webber, hace un comentario muy curioso porque dice, cuando yo lo conocí, vi su nombre y dije, no, con ese nombre jamás va a triunfar. Pero, y como lo que acabas de decir, hasta dónde han llegado, ¿no? Ambas personas, no importando su nombre, ¿no? Entonces, y lo que mencionan es, bueno, intentamos vender obviamente como un show, porque dice, al conocer a Andrew, él iba muy enfocado al teatro, ¿no? Entonces, él ya lo veía todo como una obra. Dice yo, en ese entonces yo quería ser una estrella de pop al final o de rock porque justamente está de moda. Dice, no se rían de mí, pero, pero en su momento eso quería, ¿no? Era joven, tenía, no sé, como 17 años, 18 y todos queríamos brillar, ¿no? Entonces nos enfocamos más a lo que fue armar el show, la letra, el single, ¿no? Que era Jesucristo Superestrella justamente. Y pues dicen, todos nos cerraron la puerta, ¿no? Nadie dijo, ¿cómo vamos a poner un show en vivo que hable de religión? No, no, esto no es viable. Entonces dice, se encontraron con MCA Records y les mencionan, esto es interesante, o sea, dice, fueron los únicos que sí prestaron atención
pero ellos nos dieron la iniciativa de no iniciemos haciendo el show, como el show en vivo, iniciemos armando el álbum. Es más, grabemos el single y veamos qué procede, ¿no? Entonces justo menciona Tim Rice, ahí fue la decisión más acertada que tuvimos, que a lo mejor no era en ese momento lo que nosotros esperábamos, pero fue el primer paso, ¿no? Para poder llegar y dicen, una vez que se lanzó el álbum, fue tan exitoso que justo se plantó la obra y es una obra que incluso hoy es vigente, ¿no? Todavía hoy se sigue pasando en todo el mundo y bueno, es como todo un show que al final sí tuvo cabida, ¿no? En el mundo artístico. De hecho, hoy estamos hablando de ello, ¿no? Exactamente, sí, a 50 años. Exacto. Dice Lloyd Webber que justo la primera melodía de la obra se le ocurrió en Londres en un restaurante y que eran las melodías del tema central de Jesucristo Superestrella y que pidió una servilleta, ya sabes, la típica servilleta, ¿no? Siempre tengan servilletas a la mano porque son Exacto. clásicas en las historias. Y una eh, pluma. y una pluma, exactamente. Entonces, pues pidió una servilleta para apuntar los primeros acordes, las melodías. Y también es importante lo que decías. Estamos hablando también de los 60, inicios de los 70, en donde también el rock era popular, pero también un producto muy particular de su tiempo, que era la ópera rock, ¿no? Ujú. En 1967 se estrena Hair, por ejemplo, y en 1969 una de las óperas rock más importantes de su tiempo, que fue Tommy de The Who. Y entonces, pues sí, interesante esto que mencionas. Les dicen, bueno, vamos a hacer el álbum y ya vamos viendo qué onda. Y entonces, bueno, deciden hacer un álbum doble, dura aproximadamente 87 minutos. Y para este álbum introducen la voz de Ian Gillan, de Deep Purple, y aparece, quien sí aparecerá en la película, Yvonne Elliman, que era una cantante de jazz hawaiana que interpreta a María Magdalena. Pero, pues sí, no solamente es la música, sino todo el show como de ópera rock y hippie de aquella época, Mari. Exacto, sí, se ve súper setentera. La obra, si no mal recuerdo, se estrena en el 71, más o menos, Ujú. ya como en vivo, y la película se arma en 1973, ¿no? Justo lo que mencionabas, cumple 50 años. Entonces, hablar justamente de los 70, a mí me gusta mucho la imagen, digamos, que se presenta en la película, porque combinan un poco lo que es el modernismo con la historia, ¿no? Entonces, no sé, vas a ver justo los trajes, pantalones acampanados, ¿no? Igual tratando de representar muy bien la época, ¿no? Al final en la que, bueno, sucede la historia. Sin embargo, también combinan, como decía, ¿no? Momentos, y creo que es una crítica también social, ¿no? Hay metralletas, hay tanques, entonces también hablamos de que en ese momento había conflictos, ¿no? Como bien mencionabas, estaba como esta guerra hippie, ¿no? Bueno, no guerra como tal, pero sí había como un problema, ¿no? Dentro de la sociedad. Y creo que lo enfatizan muy bien relacionándolos, no importa si estamos hablando de Cristo, si estamos hablando de hoy, todavía la humanidad no ha logrado madurar tal vez lo suficiente como para poder vivir en paz, ¿no? Digamos, o algo así. Yo lo veo un poco así como esa crítica también, ¿no? Entonces, de lo que hablábamos, que creo que es crítica a la humanidad y a las personas, ¿no? Cómo reaccionamos ante un momento o un evento donde ya se empieza a salir de nuestras manos, qué tipo de situaciones o decisiones estamos empezando a tomar y qué decisiones tomamos en base a cuando vemos que a lo mejor en lo que nosotros creemos o a quien nosotros queremos está en problemas. ¿Realmente estamos dispuestos a arriesgarnos por ellos y protegerlos, salvo que a nosotros también tengamos consecuencias? O mejor me hago a un lado y ni modo, o sea, que él sufra y yo me salvo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cuestiones lo manejan o lo abordan muy bien dentro de la película, como esta reflexión, ¿no? Hacia la persona. Ujú. Sí, es importante esto que mencionas porque el mundo en aquellos años estaba en medio de una guerra que era la llamada Guerra Fría, que era un conflicto no directo entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, pero que sí tenía conflictos directos entre otros países que ambas naciones iban apoyando. Y uno de esos momentos pues, más importantes y más traumáticos también para los Estados Unidos de América fue la guerra de Vietnam, en donde, bueno, en aquellos años, y estamos hablando justamente de la época en la que se está presentando la película, pues hay mucha insurrección, sobre todo de los jóvenes, que se apropiaron de un ritmo en ese momento contracultural, que fue el rock, para poder también hacer sus protestas.
Y esta lectura política que mencionas de la película es muy acertada, porque justamente ahora, y bueno, nuestro presidente lo menciona de vez en vez, menciona a Jesús como la primera figura revolucionaria. Y, a ver, esto va a sonar un poquito así como jalado de los pelos, pero mucho de eso tiene que ver con esta película, porque en esta película se habla de un personaje carismático pero frágil, con una humanidad desbordante, es decir, un ser humano, súper ser humano, o sea, de esa sensibilidad, sensible, ya iremos cuando estemos desentrañando la película, al amor carnal de María Magdalena, atormentado por la estupidez de sus discípulos, ¿no? Sí. Y frustrado por el silencio de Dios, que ya iremos también hablando de eso, pero sí termina siendo importante eso. El disco, el musical, se edita en septiembre de 1970. Pasa desapercibido las primeras semanas en Gran Bretaña. La prensa de aquel país pues, lo llamó como sacrílego y blasfemo. Y decían, pues no va a durar nada, va a ser algo breve y anecdótico. Y en Navidad de ese año alcanza el número uno en las listas de popularidad. Y entonces, bueno, ya de ahí en 1971 se estrena el musical, que no le gustó a Lloyd Webber. A Lloyd Webber como que no le gustó el musical, dijo, no, no es exactamente lo que yo quería. Y finalmente la película que sí es más redonda y que es la que vamos a hablar. Pero interesante esto, porque además también la propia visión que tenemos yo, o sea, yo pienso en Judas Iscariote, Mari, y siempre lo pienso como un personaje que era necesario. Ya ves que hasta hace unos años también salió que si el Evangelio de Judas y, o sea, Ujú. todo eso es a partir de una película y una película que estamos hablando en este momento. Exacto. Sí, como dices, te ponen a Judas como un personaje y como dices, necesario, ¿no? Al final, digamos, este final que es la crucifixión tenía que suceder, ¿no? Según lo que se ve, yo recuerdo que en alguna clase de catecismo siempre preguntábamos, pero ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese final tan drástico, ¿no? Y un maestro, recuerdo que nos contó que, bueno, la idea se supone, se basa en que Jesús tenía que morir justamente para poder llegar como a ese, al cielo, digamos, pero él era la única persona, por ser hijo de Dios, que podría abrir esa puerta hacia que todos los humanos, al momento de morir, pudiéramos tener permiso de poder entrar o la posibilidad de entrar. Entonces, eso solo podía suceder si él moría. El por qué en ese momento, por qué de esa manera, eso no nos lo respondieron, pero digamos que la base era, él tiene que morir sí o sí para poder abrirnos a nosotros, ¿no? La puerta. Entonces, creo que eso habla mucho también de, ok, él hace el sacrificio, ¿no? Que sabemos como cuando tú piensas en Jesús, o piensas, perdón, directamente en sacrificio, ¿no? Pero yo digo, ¿qué sacrificó? O por qué el sacrificio, ¿no? Entonces va un poco relacionado a esto, entonces por eso el personaje de Judas es indispensable, ¿no? Porque si no hubiera sucedido o si él no hubiera hecho estas acciones, no hubiéramos llegado a esta parte, ¿no? O a este final. Y de hecho, en la misma película, Judas lo reclama, ¿no? Esa escena a mí me encanta, es una escena muy emotiva donde él justamente, humanamente, está reflexionando, está entrando en caos, se está volviendo literalmente loco, porque no entiende bueno, las consecuencias de lo que acaba de suceder a base de su decisión o de su traición, digamos, el famosísimo beso, ¿no? De Judas. Y no logro entenderlo, pero después poco a poco se empieza a dar cuenta de, tú sabías que esto pasaría y tú me designaste esta tarea desde el principio. ¿Cómo? O sea, tú hiciste que yo me convirtiera en esto, ¿no? Tú me hiciste el traidor que ahora todos creen que soy o que yo sé que soy, ¿no? Y que bueno, también termina, ¿no? Fatídicamente su final. Pero justamente como dices, creo que es muy, muy claro y muy importante lo que acabas de mencionar, que él es un personaje crucial en la historia, ¿no? Sí, sí, de hecho él es el narrador. Ya iremos ahorita desentrañando la película, nada más para cerrar con algunos elementos más de contexto. El Papa Pablo VI, que es el que sucede a Pío XII, recibe la película, los productores se la muestran. Y interesante, ya era una iglesia católica reformada, había habido algo que se llama el Concilio Vaticano II en 1962 que reforma a la iglesia para volverla un poco más moderna y de ahí es un poco la iglesia católica que tenemos hasta nuestros días.
Y el Papa Pablo VI dice, la de ustedes es una película muy interesante y muy bien hecha. Y creo que va a contribuir a que muchas personas recuperen el interés por el cristianismo. En 1971, cuando se estrena el álbum, la emisora de la Santa Sede, Radio Vaticano, programa el álbum entero y ponen entre algunas frases esta. Se trata de una obra importante. Podrían escucharla ustedes en cualquier sitio, pero creemos que vale la pena que la escuchen aquí. La Iglesia Católica abraza este producto de su tiempo, lejos de cuestionarlo, dice, nos va a ayudar para, pues sí, literalmente poner a Jesucristo como una superestrella y acercarnos a muchos jóvenes pues, a nuestra propia iglesia, que como ya lo habíamos dicho, Mari, pues no tenía la mejor fama. Y entonces, pues mira, a la iglesia católica le llamó la atención y dijo, pues si no puedes con el enemigo, únete a él y promuévelo. Y mira, tremendo éxito, porque la verdad, yo personalmente, y soy muy sincero con los escuchas, tengo muchas críticas contra la Iglesia Católica como institución, pero la historia misma de este sacrificio y todo lo que, o sea, como historia, y ya sé que algunos van a decir, ay, qué sacrílego eres, te vas a ir al infierno. Sí sucedió. Bueno, como historia me parece muy bonita y me parece todavía más bonita a partir de esta visión más humana que le da Jesucristo Superestrella. Sí, por supuesto, yo concuerdo totalmente contigo. Tampoco soy la persona más fiel a la iglesia, como dices, como institución. No, no profeso tampoco como tal la religión, pero creo yo que al final no importa en qué creamos, ¿no? Al final no podemos tampoco estar juzgando o criticándonos entre nosotros. Simplemente mientras nosotros tengamos una razón por qué seguir viviendo prácticamente y nos forme de una manera respetuosa, amable, ¿no? Con los demás y con uno mismo, creo yo que eso es la base, ¿no? Y esta película creo que de una manera también lo maneja mucho, ¿no? Porque como ya lo venimos platicando, habla de la humanidad de cada uno de los personajes desde su perspectiva, ¿no? Lo complejo que es Jesús, ¿no? Porque tiene el cargo de ser el Hijo de Dios y él lo sabe. De un Judas que quiere ayudarlo como amigo, pero no sabe cómo porque pues ya hay demasiada gente alrededor, se está volviendo un show, ¿no? Prácticamente. O una María Magdalena pues muy tímida y que al todo el mundo verla como nada, pues ella cree que es nada, ¿no? Y de repente que la vean, pues es, wow, la hace verse a sí misma como una persona que sí vale la pena, ¿no? Entonces, todos esos tipos de reflexiones creo que mientras tú encuentres algo que te haga pensar este tipo de cosas y te haga querer ser alguien mejor, es válido, ¿no? Sí, sin duda. Pues llega la película de 1973, la dirige Norman Jewison, el guión lo escribe él junto con Melvin Bragg, obviamente basados en la obra musical de Weber, de Lloyd Webber y Rice. Y esta, bueno, vamos a verla rapidísimo. De Norman Jewison es un director que ya para entonces había dirigido una película que se llama In the Heat of the Night, muy importante, del 67. El violinista en el tejado, que se estrena el mismo año de Jesucristo Superestrella. Rollerball, ya estas son películas posteriores, del 75 con James Caan, una película ahí futurista de deportes. Justice for All, película importantísima con Al Pacino en 1979. Y otro musical, Hechizo de Amor, Moonstruck de 1987, con Cher, que le da el Oscar a esta importante figura. Entonces es un cineasta con mucho cine y que es el que termina pues, dándole forma a una película que sí ya terminó impactando de mejor manera. Pues vamos a empezar a hablar de ella, mi querida Mari. Me parece muy interesante el inicio, este desierto, este Sí. escenario abandonado, que como bien decías, es la Israel contemporánea, o sea, de aquellos años, de hace 50 años, y de repente, pues, bueno, se escucha la guitarra eléctrica, o sea, eso ya te saca un poco del contexto, Sí. y llega un autobús en donde vemos a muchos jóvenes, se ve la cruz arriba del autobús, y pues empiezan como a montar algo. Y a mí eso me generó, ya hacía tiempo que no la veía, esa sensación justamente de que algo está reviviéndose, ¿no? Es muy bonito el inicio. Claro, a mí se me hace hermoso y súper certero, porque siento que es la referencia de que esto es a partir de una obra de teatro.
justamente llegan los actores o llegan en este camión, como dices, al set o en el desierto que mencionas. Y si te fijas, justamente empiezan a salir todos los jóvenes y empiezan en corto a cambiarse, a decir, ah, yo quiero ser esta persona, hasta los ves emocionados de, wow, me tocó ser el sacerdote que quiere justamente destronar, ¿no? A Jesús, o yo, ah, bueno, yo voy a ser el Pontius Pilatos, entonces, porque yo obviamente soy el rey, ¿no? Soy aquí el jefe de jefes, ¿no? Entonces, los ves emocionados, ves a Yvonne Elliman empezar a maquillarse para su papel de María Magdalena. Entonces, ese inicio, como te comentaba, a mí se me hace hermoso porque hace esa referencia, ¿no? De esto no es, digamos, o sea, como que no te quieren vender con que esto es real. O sea, desde el principio te están diciendo, esta es una visión y esta es una historia que queremos contar, ¿no? Sí, sí, interesante esto que vas mencionando, ¿no? O sea, como que es bonito, ¿no? Porque es finalmente la magia tanto del cine como del teatro, ¿no? O sea, tú te vistes, tú te disfrazas y ya te pones en personaje y eso es Sí. justamente lo que vamos viendo. Y quizá, bueno, obviamente la figura central es cuando Ted Neeley, que termina siendo el que interpreta a Ujú. Jesús, se va poniendo, se va caracterizando y entonces ahí, o sea, ese momento en el que se caracteriza, se levanta como Jesús, alza los brazos, lo vemos y termina siendo la figura central de la obra, que posteriormente, después de ese breve prólogo, se nos presentan los títulos iniciales de Jesucristo Superestrella y En Silencio, ¿no? Claro, sí, súper emotivo. Y ya sabes de qué va a ir la historia, ¿no? Tal cual. Sí, sí, Exactamente. sí. Despuésito de eso, pues tenemos a la figura central, que es Judas Iscariote y que termina presentándose como el narrador. Él es el que nos va contando la historia, Mari. Prácticamente sí, ¿no? Todo es, o la mayoría prácticamente va surgiendo a través de sus ojos, de la visión. Lo que él empieza a entender es lo que nosotros como espectador vamos entendiendo, ¿no? Y vamos viendo. Entonces, es un poco lo que mencionábamos al principio, esa perspectiva que pudiéramos tener desde él, ¿no? Yo lo relaciono mucho como que era su amigo, ¿no? Que lo conoce como desde la infancia, lo conoce muy bien y fueron amigos desde siempre, pero de repente él ahora está siendo una persona que atrae demasiado la atención. Entonces, también siento que Judas es la persona como necesaria que tiene los pies sobre la tierra, ¿no? Que él, o la persona pesimista también, ¿no? Que ve todo lo malo que hay en el mundo y no puede lograr concentrarse en las pocas cosas buenas que pueda haber, ¿no? Entonces, por eso se le hace tan extraño Jesús totalmente al revés, ¿no? Él es más positivo, él cree en las personas, sabe o está consciente de que hay cosas que hay que arreglar o mejorar, pero aún así tiene un enfoque más positivo, a diferencia de Judas, que es como de, no, estamos muy mal y si tú sigues llamando así la atención, vamos a estar peor, ¿no? Sí, y es una canción, este primer tema que canta Carl Anderson, que es el intérprete de Judas. Ujú. Es muy dramático y también justamente en esto que dices nos envuelve en esa empatía porque nosotros entendemos, o sea, nosotros conocemos cómo va a acabar la historia, ¿no? O sea, nosotros Exacto. sabemos que Cristo va a morir en la cruz. Y Judas sin saberlo lo presiente. Entonces nosotros nos conectamos a partir de eso y también de alguna manera nos volvemos un poquito como Judas diciéndole, oye, pues sí, o sea, hazle caso, ¿no? Y es dramático porque además la figura de Judas ahí le canta desde lejos, lo ve desde lejos, en una colina, en una situación que sí se siente, pues triste y es un poquito lo que se va marcando. No lo había pensado así, pero quizá es como el Evangelio de Judas hecho película. Puede ser, ¿verdad? Claro. Sí, una persona que por más que quiere, ¿no? A su amigo, no, ya no logra cómo acercarse o cómo conectar con él. Él quiere advertirle, pero no logra encontrar la manera para justamente evitar este final, ¿no? Entonces, que pues ya mencionabas, ¿no? Todos ya sabemos cómo va a terminar. Sin embargo, creo que aquí también lo interesante de este tipo de historias es, al menos la mayoría de las personas ya sabemos cuál va a ser el final, pero cómo puedes retenerle esa atención para que justamente ver sí, ¿no? O sea, apreciar el durante, ¿no? Sí, Siento. y ya después aparece Yvonne Elliman. Qué voz, ¿no? Digo, todos tienen grandes voces, pero Yvonne Elliman, digo, ya ahorita vamos a ahondar en la figura de María Magdalena, Ujú. pero
Pero primero, qué bonita voz, qué bonito todo con ella. Sí, a mí me encanta, era una Yvonne Elliman súper desconocida en ese momento. Para nuestros escuchas que les pueda sonar conocida la voz, ella después se hizo una cantante bastante reconocida, sobre todo en esta onda disco. Ella es muy famosa por la canción If I Can't Have You, que es como la de If I Can't Have You, I don't want nobody, baby. Esa canción, entonces es ella, pero en ese momento nadie la conocía. Y como dato curioso, justamente cuenta Tim Rice que Andrew Lloyd Webber iba a ir a un tipo bar o a un lugar, ¿no? Como de que hay justo entretenimiento en vivo para escuchar al cantante que él quería que fuera Pilate, ¿no? Entonces dice, Poncho es Pilate, ¿no? Entonces va y justo Yvonne Elliman era el show que abría, ¿no? Digamos como el de calentamiento, ¿no? El que vaya primero a poner empezar a amenizar el ambiente para el espectáculo final, que era esta persona, ¿no? Entonces la escucha y dice que Andrew Lloyd Webber sale corriendo, va con Tim Rice, amigo, tienes que venir, escucha, ya encontré a nuestra María Magdalena. y así fue como la encontraron y ella es la que va a ser este personaje porque como dices, queda perfecto, su voz es hermosa y sí le da esa intención, ¿no? Que creo que ellos estaban buscando para el personaje. Sí, sí, pues ya, como ya lo dijimos, es la que repite de la obra original de Broadway. Y pues sí, la verdad, digo, ya ahorita vamos a ahondar más en la figura porque es central, justo igual que Judas y obviamente que Jesucristo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querida Mari, vamos a escuchar algo del soundtrack original y ya regresamos para seguir hablando de Jesucristo Superestrella. Ya regresamos, estamos con Marisol Pérez, amiga mía y gran fanática de Jesucristo Superestrella. Ya regresamos. www.enriquefigueroa.mx. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un contenido de audio bajo demanda que se puede escuchar en el momento en el que se desee. ¿Y para qué sirve? Para transmitir el contenido que quieras. ¿Eres un profesionista y te quieres promover? ¿Eres una empresa que desea acercarse a sus clientes o simplemente hay un tema que te gustaría desarrollar? El podcast es una herramienta de comunicación de ventas y de relaciones públicas. ¿Cómo lo hago? En Enrique Figueroa MX te apoyamos desde cero. Desde que se te ocurre una idea hasta que lo publicas en Spotify, Google, Apple Podcast y Amazon Music, entre otros. Nos avalan más de 15 años de experiencia en podcasting. Entre nuestros clientes se encuentran el Instituto Francés de América Latina, Time Out México, Cinema Tempo Historia y el librero de Elvira. En México y en el mundo, el podcasting se encuentra en una etapa de crecimiento. Escucharlo se ha vuelto cada vez más sencillo. ¿Por qué no animarte a hacer uno? Contáctanos y con gusto te atenderemos para resolver tus dudas al respecto. Más información en www.enriquefigueroa.mx, también en contacto@enriquefigueroa.mx y vía WhatsApp al 55 48 90 84 88. @EnriqueFAMX en Twitter. Ya regresamos a este episodio especial en el que estamos hablando de Jesucristo Superestrella en el marco de las conmemoraciones de la Semana Santa. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Mi querida Mari, hay un aspecto que me gusta mucho y es esto que hablábamos, ¿no? De lo que se va juntando del Israel contemporáneo de aquellos años, de hace 50 años, con la historia de Jesucristo, que bueno, es desde el inicio no de nuestros tiempos, pero sí de los tiempos de nuestra era moderna, por así decirlo. Porque Claro, además sí. desde ahí agarramos todo el asunto de los años. Pero los vestuarios me gustan mucho y vemos soldados, por ejemplo, no sé, como con pantalón militar y con blusitas así como de playa, cascos Sí. ahí un poco curiosos. Los judíos, o sea, los sacerdotes judíos, ¿qué onda con sus...? O sea, parece como de película, no sé, erótica, mi querida Mari. No lo había pensado así, que Ah, ok, no, eso habla más de mí entonces, perdón. Creo que sí, pero sí debo confesarte que sí me llamaba la atención de los sacerdotes, sobre todo el color. Si te das cuenta, todo su vestuario es negro. Entonces, ¿qué primer mensaje nos da? Son los malos, ¿no? Sí, Prácticamente, ¿no? Cuando normalmente estamos acostumbrados a ver a la iglesia como con el color blanco, ¿no? Que es decir, pureza, paz, ¿no? Entonces, aquí se me hace una crítica directa, ¿no? Justamente a lo que hablábamos hace un momento, de cómo la iglesia como institución tal vez
no es lo mismo a la religión como tal, ¿no? Ujú. Ujú, ujú. Sí, y creo que el único que permanece con su vestuario, por así decirlo, de la época es Jesús, ¿no? Porque todos los demás sí visten un poquito más modernos, ¿no? Por así decirlo. Cierto, sí, a él, oye, eso tampoco lo había notado así con tal detalle, pero es el único que viste una túnica. Ujú. Todos los demás, como lo hablábamos, tienen sus pantalones acampanados, sus chalecos, ¿no? Sí, Aparte los cabellos afro, ¿no? Sus peinados también, que a mí se me hace sensacional. También tenemos muchas escenas de baile y muy moderno, como dices, para la época, ¿no? Así muy, con esos, ¿cómo se mencionan? Como todas esas coreografías, ¿no? Que están muy bien puestas. Entonces es muy interesante poder ver ese contraste. Aparte todo en medio del desierto, sí, exactamente. Y en ruinas, o sea, porque estamos en justamente ruinas. recreando algo que sucedió, ¿no? Y la Ujú. relación de estos dos personajes que son centrales, que no es fácil, entre Judas y María Magdalena. Al inicio, una de las primeras canciones que es muy violenta para la propia María Magdalena. Prácticamente le está diciendo, ¿por qué estás con esta prostituta? ¿No? ¿Por qué estás Ujú. dejando que te toque, que te acaricie el pelo? ¿No ves lo que es? ¿No? Y por el otro lado, pues sí, una figura amorosa. No aparece aquí la figura de la madre de Jesús, pero el personaje de María Magdalena de alguna manera pues también cumple con esa figura un poco como maternal, ¿no? Porque lo va cuidando como a un, pues sí, como a un niño, que es su nombre y es Jesús, ¿no? Exacto. Sí, creo que justo en este personaje de María Magdalena, como bien dices, envuelven ese amor materno, ¿no? Tanto el amor materno como el amor digamos, es que no quiero decir amor de, ya, quiero que te cases conmigo, ¿no? Sino Ujú. hablo del amor como de esa estima o esa admiración que puedes tener hacia una persona independientemente de si es de tu mismo sexo o no, ¿no? Entonces, eso siento que es bastante bueno también el personaje, porque como dices, no aparece realmente María en la película. Sí. Y vemos también, para hablar justamente de Jesús, a un Jesús que por momentos tiene una mirada perdida, por momentos se siente incómodo. De hecho, también hacia el final de esta secuencia, que es en la cueva donde se están resguardando, también regaña a sus feligreses que de alguna manera se ven como, es como una especie también de metáfora de estas masas, ¿no? Que simplemente reaccionan, ¿no? Exacto. Ante Mm. todo, y que también son las masas las que le terminan asustando al propio Judas y por eso le alerta de ello. Exacto. Como dices, al final siempre el problema es la gente, ¿no? Sí. No, lo bueno y lo malo, digamos, viene de la gente. Entonces, Judas justo está previendo o ya se está adelantando, ¿no? A las consecuencias que puede haber. Como te digo, Judas siempre la persona que piensa lo peor, ¿no? O tu lado, ¿no? Tu lado negativo que piensa todas las consecuencias malas que puede haber. Y Jesús, digamos, esperando la parte buena, ¿no? Como esperando lo mejor siempre de las personas. Entonces, como bien dices, a mí también me da la impresión que se ve o todas estas personas al final pueden ser dominadas, ¿no? Por una persona. Entonces, aquí el problema es, bueno, Jesús sabemos que es una persona que buscaba el bien, ¿no? O buscaba mejorar siempre, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, creo que también es una reflexión hacia lo que son las sectas, por ejemplo, o Mm. algo donde mucha gente solamente sigue órdenes, ¿no? Y eso es, bueno, al menos a mi perspectiva es muy peligroso, ¿no? Claro, que además estamos hablando de esa época en donde pues, el señor Charles Manson, sectas, o sea, era algo que era el peligro. Fíjate, no lo había visualizado así, pero finalmente, y también digo, perdón por lo que voy a decir, pero de repente las religiones malentendidas terminan, sí, enviciando a la gente en pensamientos que no tienen nada que ver con el mensaje de amor de una figura como Cristo. O sea, digo, voy a decir, a mí me parece siempre un ejemplo muy válido. En la propia Biblia se menciona, levanta una piedra y ahí estaré, ¿no? Y de Ujú. repente, pues son como todas estas contradicciones en donde ¿no? Como que todo se vuelve más cerrado, ¿no? Como, justamente como los judíos, ¿no? Que están representados en esta película, Caiafás, que es el líder de los sacerdotes judíos. Ellos mencionan y dicen, pues es que este hombre es un peligro, ¿no? Hablando de Jesús. Exacto, exacto, sí, porque desde su perspectiva, justamente él es un riesgo hacia ellos, ¿no? Hacia lo que ellos están formando y hacia esa institución, justo como lo hablábamos, ¿no? Y sí, lo que dices también es eso, ¿no? En cualquier momento se puede salir de control
las masas se pueden salir de control. Incluso se ve en esta escena que mencionas, como de repente le empiezan a decir Cristo, ya de una vez tú dinos cuándo y nosotros nos levantamos en armas y vamos a derrocar al gobierno, digamos, en ese momento, o bueno, no es como de un gobierno, pero como los líderes, y tú Ujú. te vuelves el rey. Y Jesús como que ahí dices, ahí es donde entra la duda y el no, por ahí no iba, ¿no? Amigos, están entendiendo muy mal el mensaje, ¿no? Exacto. Sí, que además es cierto esto. Pasamos a otra escena que es, por ejemplo, la del Domingo de Ramos, que es cuando van entrando a Jerusalén y las palmitas y todo eso que ya conocemos. Que Ujú. por cierto, me gusta mucho que le llaman Jay-Z, ¿no? Muy moderno, así de nuestro Exacto, claro. Jay-Z Superstar, ¿no? Sí. Y hay un momento en el que pues todos están muy felices, el propio Jesús está sonriendo y de repente le empiezan a cantar las masas y le dicen, Jay-Z, ¿morirás por nosotros? Y de repente un close-up, el primer plano a Jesucristo y se queda así como con cara de, no. Exacto, justo, ¿no? Como es curioso porque, bueno, justamente sabiendo la historia o conociéndola, él ya tiene el contacto con Dios y él ya sabe más o menos hacia dónde va, ¿no? Todo. Pero como que dices, en esa escena crucial es donde él se da cuenta de realmente cuáles son las consecuencias de haber dicho que sí, ¿no? Entonces, va, yo le entro y vamos a salvar a la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué representa salvar a la humanidad, ¿no? O qué consecuencias va a haber, ¿no? Como lo que hemos estado hablando. Entonces, sí, esa cara en primer plano, aparte en toda la pantalla, se ve como de, ay, no sé, ¿no? ¿Tú lo harías por mí? O sea, siento que es un poco eso, ¿no? También, ¿no? Wow, o sea, te hace reflexionar muchísimo. Ah, es buen punto, ¿eh? Sí, justo. Podría tener la cara de, bueno, ajá, yo lo haría por ti, pero tú lo harías por mí. Claro. Es buen punto. Entra a Jerusalén, entra este famoso, bueno, el mercado que está alrededor, que por cierto, pues bueno, no sé qué haría Jesucristo si fuera a la Basílica de Guadalupe Ya sé, o ¿verdad? que haría lo mismo, ¿no? Pero Qué además, vergüenza. sí, sí, la verdad sí, que vendiendo las estampitas, sí, yo creo que se enojaría mucho. Perdón por los que me escuchan, pero este mercado, digo, hasta yo, y así lo anoté en mis apuntes, mi querida Mari, hasta yo me enojaría. O sea, hay strippers, hay Ujú. venta de armas. O sea, Exacto. ¿qué onda con este mercado, no? Hasta animales exóticos, se ven Sí, granadas, ¿no? O sea, es como todo un poco muy bizarro, pero sí, el mensaje está muy bien puesto, ¿no? De repente lo ven y dicen, no, se supone que ustedes me están siguiendo para mejorar, ¿no? Y al final también pues solo están consumiendo a lo sope, ¿no? Sí. exactamente. Sí, y Sí. bueno, se harta de todo eso, ya pasa toda esa escena, luego lo siguen, o sea, como que el fanatismo va creciendo y él finalmente pues se harta, ¿no? Y grita, déjenme en paz, ¿no? O sea, eh, hay mucha presión que vamos viendo más adelante en la película y sobre todo en uno de los temas principales. Pero después de eso, hay una de mis canciones favoritas que es la interpretada justamente por el personaje de María Magdalena, que ya habíamos comentado, interpretado por Yvonne Elliman, que es esta canción de amor. Y me pareció muy, muy bonita, ¿no? Pero también una canción de amor pues muy sincera en la que ella dice, es que no sé cómo, o sea, no sé lo que me produces, no sé lo que voy a hacer contigo, o sea, no sé, o sea, eres un personaje que me genera muchas dudas, pero aquí estoy y te amo, ¿no? O sea, es una canción muy bonita. Claro, y desde el nombre lo dice todo, ¿no? No sé cómo amarte, ¿ah? O no sé más bien cómo amarlo, ¿ah? Siento que sí, como bien mencionas, habla de que ella quiere mucho a esta persona, pero la admira también demasiado. Y ella, al saberse prostituta también, pues no es suficiente, ¿no? Digamos, como que creo que esa es una primera tal vez reflexión. Y también mencionar un poco ok, o sea, no, ni siquiera sé, como bien dijiste, qué me provocas, ¿no? O sea, te deseo, pero te amo, pero te quiero, pero a la vez también me das miedo. ¿Por qué? Porque justamente me haces enfrentarme a todos estos sentimientos de los cuales no estoy acostumbrada y no sé cómo voy a reaccionar, ¿no? Entonces, justamente creo, como dices, una canción súper humana y muy bonita, ¿no? Porque es desahogar también ese sentimiento y sacarlo, ¿no? Como hacia la luz. Y en la voz de esta chica suena hermosa, ¿no? Sí, 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 la verdad es que suena hermosa. Todas las voces
Me gustan, digo, particularmente la de ella me gusta muchísimo. Y después de eso, pues bueno, entra otra escena en donde, que también todos estos elementos de imagen me gusta, cuando entra ya el ejército, los tanques de guerra, vemos tanques de guerra Sí, con instrumentos suaves de viento, con una especie como de flautas, y después de eso todo se vuelve muy estridente y el contraste, ¿no? De los tanques de guerra con las flautas suaves, que nos hablan un poquito de todo esto que vamos observando, y después, pues Judas acercándose a los sacerdotes, pues en esto que habías bien mencionado, ¿no? Su dilema. O sea, Judas no se la pasa nada bien a lo largo de la película. no, en ningún momento. Siempre está cuestionándose, preguntándose y tratando de entender. Eso es lo que me gusta también de ese personaje. Sí, en verdad trata de entender lo que está sucediendo a su alrededor, por qué está tomando esas decisiones Jesús, pero nomás no lo logra. Exacto. Sí, que además, pues los sacerdotes le empiezan a decir, bueno, pues ten estas monedas. Él le llama dinero de sangre, ¿no? Dice, yo no quiero Sí, su dinero de sangre. Medio lo convencen un poquito diciéndole, bueno, pues lo puedes ir a dando a caridad, que también eso, mira, ahorita pensándolo y reflexionándolo, también uno piensa de repente en una crítica a la propia iglesia, ¿no? claro. Y pues nada, al final está en esto. Y la escena, pues, de la última cena, que yo aquí le puse en mis apuntes, el último picnic. Claro, sí, porque en la película justo no hay como tal una mesa, sino que todos se sientan en el suelo. Pero es muy bonito porque siento que lo reflexionan muy porque al final la escena sucede en un jardín, ¿no? En el jardín de Getsemaní. Entonces creo que lo representan muy bien como, bueno, en un jardín ¿qué haces? Un picnic, ¿no? Sí. Claro. Sí, Sí. y también es muy duro, digo, no ahonda mucho en eso, pero la representación ay, se me fue la representación, ya ven cómo no soy nada De pegado a la la última religión, cena de los apóstoles, la de los representación de los apóstoles. Ah. apóstoles, ya, ardía otra vez en el infierno. Sí. Es dura porque finalmente Jesús también les empieza a hacer un poco de crítica porque ellos dicen, bueno, es que si escribimos, pues entonces se seguirá hablando de nosotros. Y entonces es así como, bueno, no querías como difundir el mensaje. O sea, también se les marca un poco como personajes egoístas. No se ahonda mucho en ellos, si acaso solamente en Pablo, si no me equivoco. En Peter, ¿no? Más bien. En Pedro, perdón, sí, en Pedro. Exacto. Pero pues sí, se les presenta como personajes que están ahí nada más como queriendo hacer lo suyo y finalmente pues el más importante es el que no tiene un evangelio, que es el propio Judas, ¿no? Claro. Sí, es que no tuvo tiempo de escribirlo. Exactamente. Pero No, ahorita llegaremos a eso. sí, sí, ahorita llegaremos a eso, que por cierto, es muy dura esa despedida porque, bueno, ahí se entera y ahí confronta a Jesús a Judas. Se pelean verbalmente sobre todo y, bueno, musicalmente, pues eso es una secuencia en la que están peleándose cantando. Y finalmente la despedida es también muy dolorosa porque también te da a entender que quizá por eso justamente no tuvo la oportunidad Judas de escribir su evangelio porque pues termina cumpliendo otra misión que es todavía más importante, ¿no? Entonces, eh, y luego, pues algo que vemos, y sobre todo ya quizá creo que es mi canción favorita, también le mando un abrazo a mi papá, que es es su película Mm. favorita, es su canción favorita, que es el Getsemane, ¿no? Qué canción tan dura, ¿no, Mari? Ay, sí, y también como en la voz de Tom Neely, suena increíble. De hecho, esa canción fue hecha para él, ¿no? Así tal cual, yo creo, al menos en la película, hace un performance hermoso. Y sí, justo este es como el momento, si te había quedado un poco de duda, ¿no? A lo largo de la película de la humanidad de Jesús, aquí la confirmas, ¿no? Definitivamente es un momento, o sea, hemos visto varias facetas de Jesús, como dices, con duda, donde de repente se enoja, ¿no? O sea, que reacciona una persona temperamental, lo cual no esperarías de un Dios, bueno, o sea, de un Dios Jesús, o de Jesús más bien, ¿no? Como lo venimos conociendo, y ves todas estas facetas, pero llegas aquí y ves también como un reclamo también hacia Dios de ¿por qué me estás pidiendo hacer esto? Y la duda de ya no quiero seguir adelante, o sea, yo no quiero morir, no, no, o sea, y eso es algo muy válido, ¿no? O sea, al final todos pensamos, claro, sí, Jesús se sacrificó por nosotros, pero tal vez no nos ponemos a pensar cuánto le costó, ¿no? Entonces, porque él estaba consciente de lo que iba a pasar. Y justo todas las decisiones que empezó a tomar a raíz de ahí, pues fue para llegar a este final, ¿no?
Entonces, él caminando con duda, llorando, reclamándole a un Dios que ni siquiera le contesta. Entonces, como de por lo menos consuélame, ¿no? Ayúdame, abrázame, ¿no? Hazme algo y yo sin problema lo haré, ¿no? Hay una parte de la canción que dice, pues ya dame tu copa llena de veneno y yo me la tomaré, ¿no? Y ay, esa el lagrimín como que empieza a tomar ya ¿cómo se llama? Clávame en tu cruz, rómpeme, ¿no? Entonces, haz conmigo lo que tú quieras, mátame, ¿no? Pero eso sí le pide al final a Dios, pero más te vale que me veas morir, ¿no? Entonces, por lo menos dame eso, ¿no? El saber que sí vas a estar viéndome sufrir, ¿no? Ujú. Sí, 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 es muy interesante porque ahora que lo platicas así, de hecho, bueno, una de las partes también más sólidas de la canción es cuando le reclama, Why should I die? ¿Por qué tengo que morir, no? Y sí, creo que Claro. la Iglesia Católica como que no ha tenido muy buena mercadotecnia desde Pablo VI, porque Pablo VI fue muy inteligente en abrirle las puertas a esta obra, porque despuesito de esa secuencia de la canción, se nos muestran imágenes de todas las Sí, representaciones de Jesucristo crucificado. Y cuando lo ves así dices, o sea, sí, toda esta figura, o sea, entendemos por fin la humanidad de una figura que se nos ha presentado así, como una persona que está crucificada, que está muy doliente, pero no esa humanidad. Porque, y digo lo de la mercadotecnia, porque entendiendo la religión católica así, es muy lindo como decir, bueno, yo como creyente, pues voy a hacer un sacrificio por él que pasó todo ese dolor y se sacrificó por nosotros, ¿no? Y por lo menos eso voy a intentar que sea un poquito mejor persona que la que soy. Entonces, o sea, viéndolo así, uno sí quieres ir a abrazar a Jesucristo ahí en la película. claro, no, sí, totalmente de acuerdo. Aparte esas imágenes que dices, te ponen, no las más lindas, ¿no? Sabemos que hay imágenes bastante, ¿cómo se dice? Que te impactan, bastante impactantes, donde ves a una persona sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces de repente te empiezan a bombardear de estas imágenes y con la parte melódica, con la orquesta, todo lo que da. Entonces es como un clímax bastante interesante que manejaron en la película. Y sí, ¿no? Aparte, te digo, la canción sensacional. A mí me gusta también mucho la parte donde Jesús le dice a Jesús que no sé por qué ya tengo dudas de seguir lo que empezamos. Y después dicen, reflexiona y dice, no, un momento, no, yo no lo empecé, tú lo empezaste, ¿no? Tú me pediste que lo hiciera. Entonces, como que ahí se da cuenta también de cómo yo permití que me dejaras aceptar esto, no sé, como esa duda humana, ¿no? Que decimos como de, bueno, a mí se me hace un poco casi como me dejé manipular por ti, ¿no? Para poder llegar a esto, pero ya después otra vez como que respira, reflexiona, otra vez entiende, recuerda el por qué lo está haciendo. Bueno, pues ni modo, hagámoslo pero hagámoslo ahora porque si no mi parte humana me va a hacer dudar nuevamente y ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces tiene que ser ya. Ujú. Sí, 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 sí. Y el final de esa secuencia también me parece muy duro porque ya es en el horizonte, él viendo al sol, el atardecer, Ay, y sí. ese es Dios no contestándole. Dios no le habla durante toda la película, Mari. Y eso también es muy, o sea, su padre, el que lo manda justamente a esa misión, no tiene diálogo con él, solamente, y por eso también es un poco desesperante toda la situación de Jesús. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Sí. Pues bueno, finalmente después de eso, pues sí, sucede la traición, ¿no? Judas se siente desesperado no, y confrontado, o sea, porque también, y también esto también es muy duro, porque em, Judas también habla con Dios, pero le llama criminal, o sea, le dice, este es tu Sí, crimen, o sea, tú estás haciendo todo esto y, pues sí, le llama criminal, digo, ¿qué más duro que eso, Mari? claro, sí, tú me estás condenando, ¿no? Y te estás condenando a ti mismo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y aparte, creo que Judas también tiene la sensación de yo te lo advertí, te dije que no te fueras por este camino, que iba a ser un camino lleno de sangre, y ni modo, pero ahí vas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, y también le reclama a Judas a Dios el ser usado. O sea, que también es esa parte, ¿no? O sea, como de, Ujú. ok, asumo mi papel en esto, pero fui usado y además voy a ser denostado por siempre, ¿no? Por ser el traidor y bueno, termina justamente como ya lo sabemos, ahorcado, ¿no? Sí, que esa escena a mí se me hace súper dramática.
Es una de mis escenas también favoritas. La música que le ponen también, como te decía, da la iniciativa de que ya se volvió loco prácticamente. Luego ves a Judas corriendo en medio del desierto por todos lados sin saber hacia dónde ir, ¿no? Ya no tiene un rumbo realmente que seguir. Entonces está corriendo, ve el árbol y justamente, ¿no? Dice, pues ya, decide colgarse. Sin embargo, como dices tú, pero le echa la culpa a Dios, ¿no? Es como de, esto tú lo provocaste y tú sabías que esto iba a pasar y aún así lo permitiste, ¿no? Sí, sí que, digo, los sacerdotes judíos sí aparecen como malos, ya lo habías mencionado con el asunto del negro, pero el otro villano, pues podría ser el propio Dios, ¿no? Ujú. Porque los otros villanos históricamente pues vienen siendo los romanos, pero aquí también me interesa un poco cómo terminan siendo no disculpados, pero sí también hasta el propio Pilato sufre, o sea, como que de repente dice, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Que ya conocemos la famosa anécdota que también termina siendo parte de nuestra cultura popular, ¿no? De, ay, te lavaste las manos, ¿no? Como Pilatos. Ujú. Pero Pilato sufre porque dice, a ver, este hombre no ha hecho nada mal y ustedes judíos lo quieren matar, o sea, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué me obligan a mí a tomar esta decisión? Claro, sí, porque justo, si te das cuenta a lo largo de la película, mucha gente sigue, ¿no? Ya sea en un inicio a Jesús, ahora a toda la muchedumbre que quieren el caos y quieren sangre, pero al final nadie nunca toma decisiones. Entonces, simplemente ellos nada más exigen cosas, pero realmente no son capaces de tomar una decisión. Entonces, esperan que estas personas lo hagan, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay una buena crítica en ese punto. Y también lo volátil que puede ser una persona, ¿no? En un momento ya eres súper fiel y tu mejor amigo y tú das la vida por ellos, pero cuando ya se enfrentan a la realidad sale tu verdadero ser, ¿no? Que en este caso ya todos lo querían ver crucificado, ni siquiera solo muerto, lo querían ver crucificado. Sí. Sí, importantísimo eso que mencionas porque eso también me permitirá hablar en algún otro momento de los fanatismos, que es un fenómeno que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo también soy fan de cosas, pero también, o sea, están estos fanatismos como tóxicos, ¿no? Y están estos personajes que, como bien dices, primero lo lavan y después porque sucede la decepción, ¿no? Porque dicen, es que este era Jesús el que iba a liberarnos del yugo militar y se iba a levantar en armas. Pero desde el principio de la película Jesús fue muy claro, ¿no? O sea, más bien fue como estos en su fanatismo jamás escucharon nada y se los dice Jesús al principio de la película. Les dice es que si ustedes realmente me escucharan, si ustedes realmente vieran lo que yo veo y pues nada, en el propio juicio también, que también sabemos que es algo que está marcado en la Biblia, pues Jesús dice, pues, o sea, si ustedes lo dicen, o sea, yo solamente vengo aquí con esto y son las masas los que lo terminan, pues sí, crucificando también. Claro, sí, porque justo dicen, tú entonces eres el que te crees rey de los judíos. Dicen, no, son tus palabras, no las mías. Como dicen, o sea, al final, el problema no salió tanto porque Jesús fuera la persona que estuviera presumiendo siempre de, oh, yo soy la onda, puedo hacer el agua, la puedo convertir en vino y puedo caminar sobre los lagos, ¿no? No, él jamás estuvo presumiendo o revelando ese tipo de cuestiones, ¿no? Era la gente, o sea, la gente empezó a elevarlo y la gente fue quien lo puso en una posición donde, como dices, los sacerdotes o la iglesia lo tuvieron en la mira, el rey, ¿no? Lo tiene también en la mira como un peligro o como un riesgo, ¿no? Entonces, pero realmente no fue él, fue el fanatismo de las personas que lo empezaron a elevar y es parte de lo que hablábamos en un inicio, lo que Judas quería advertirle, ¿no? Como de, esto no va a terminar bien, ¿no? Sí, sí, y como sabíamos desde el inicio, no iba a terminar bien. Hacia el final, que es muy duro. Ah, bueno, hay un elemento que me gusta mucho musicalmente. De repente hay momentos en los que la música se va peleando también, así como los diálogos se van dando de unos contra otros. Musicalmente está siempre el tema de Jesus Christ, ¿no? Y peleando Sí. con de repente algunos hasta que finalmente llega el momento apoteósico del tema principal que también es muy doloroso porque de alguna manera como que el show continúa mientras Jesús va con la cruz a ser crucificado, que también es algo muy interesante porque es así, pues sí, todo sigue el espectáculo, inclusive hasta ya los afros empiezan a salir con todo lo que da, los disfraces y todo, y Jesucristo está por ser crucificado. Exacto, sí, de hecho hay una escena que me gusta mucho como intermedia donde ya hablamos de que Judas se cuelga, muere,
se aparece ante él otra vez, pero ahora me encanta que lo insinúan que aparece como un ángel, ¿no? De hecho lo ves con un traje así súper, como estilo entre vaquero, disco, blanco, Sí. así hermoso, y lo ves bajando desde el cielo en una grúa, así, entonces es algo sensacional, la verdad, una de mis escenas también, bueno, van a decir, ay, todas tus escenas son favoritas, ¿no? Bueno, es que la película me encanta, ¿no? Pero verlo bajar desde una grúa con ese traje blanco como si fuera un ángel, me encanta porque uno, ahí te das cuenta que realmente Judas no es un villano, ¿no? Mm. Entonces ahí desde la misma perspectiva de, pues de esta historia, no es como tal el villano que tú pensarías hizo mal, se fue al infierno, ¿no? Entonces desde ahí ya lo rescatan, digamos. Y me encanta porque ya estando allá como que dice, ok, ya entendí más o menos a dónde ibas, pero oye, lo pudiste haber hecho todo mucho mejor. O sea, no era necesario llegar a esto, pero bueno, pues ya ahora sí que tú, Jesús, pues ya tomaste las decisiones y se hizo como se hizo. Pero como dices tú, cantando con esta canción maestra, ¿no? Que es justo el single principal de la película, donde ya hablan de un Jesucristo súper estrella, ¿no? Un Jesucristo estrella de rock, ¿no? Digamos. Y como dices, con todas las coristas también al lado, también de blanco hermosas. Es como un contraste porque justo es el momento previo a vamos a crucificar a Jesús, ¿no? Entonces, sí, siento que es una escena muy importante y que le da mucha fuerza a la película. Sí, 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 aunque ahí sí mi lectura es esa, ¿no? O sea, como que todo el show sigue, mira, no había visto lo de Judas como ángel, me parece lindo, o sea, no me lo voy a encontrar yo cuando yo me vaya al infierno y arda ahí entre las llamas, pero pero sí, porque mientras está todo el show, está la soledad de Jesús, porque cuando Así Jesús es. termina siendo crucificado y al final, eh, pues está, o sea, está solo. Al final todos se Ujú. van y todo eso, inclusive hasta permanece. Es que el final es tremendo porque hasta todo se va a silencio. Y Sí, en ese silencio queda la cruz. Y obviamente, pues quien estaba en la cruz era él. Y también algo que es muy duro es que no se nos revela si, y eso era intencional de la película y de la obra original, que revive. O sea, muere el hombre. Y ujú. ya siguió el show y demás, pero el final es, o sea, a mí sí, pues, y luego se va a títulos en silencio y a negros todo, es así como de, bueno, ¿y ahora qué, a dónde voy a llorar, no? Claro, impactante. Como dices, es bonito, ¿no? Porque empieza como termina, más o menos, ¿no? Digamos, había Mm. una, como lo mencionamos, había un autobús que llega, deja a las personas que van a representar la historia y al final todos regresan, suben al autobús, pero hay una persona que falta, ¿no? Y como dices, hacen un close-up a la cruz que se queda, sin embargo, si recuerdas, la ven desde atrás, entonces no Mm, logras ver si el hombre sigue ahí como ujú. tal, pero hace, como dices, hace la representación de que algo falta, ¿no? Tal vez, o algo se quedó ahí, ¿no? Algo se perdió, ¿no? Digamos, en toda en este desglose. Y los últimos personajes justo en subir al autobús son María Magdalena y Judas, que realmente fueron las únicas personas que siempre estuvieron con él, ¿no? A diferencia de todos los demás, ¿no? Como luego pasa, ¿no? Al final todos decimos, ay, tenemos un montón de amigos, pero realmente son pocos los que están cercanos, ¿no? Que están cerca de uno y que son importantes, ¿no? En la relación. Entonces son los últimos en subir y son los que creo que se les ve en la cara el sufrimiento que tuvieron durante todo este espectáculo, si lo pudiéramos llamar de una manera, porque ves a todos los demás subiendo bien felices, ¡yay! Terminamos, lo logramos, Sí, nos fue increíble, ¿no? Y suben y ellos dos sí se quedan como todavía reflexionando qué es lo que acaba de pasar, ¿no? sí, porque sus papeles exactamente, sí, ese es buen punto, ¿no? O sea, les terminó impactando de manera mucho más personal, ¿no? La película costó 3.5 millones de dólares de su tiempo, en su primer año recaudó 25. Wow. Y pues nada, fue una película que, como digo, nada más para remarcar algunos elementos de este Jesucristo revolucionario, pues todo el sermón de la montaña es como con este toque revolucionario. Hay una lectura en clave social de la expulsión de mercaderes del templo, el análisis en el amor de María Magdalena como esta prostituta redimida, la crisis de angustia, ¿no? En todo el previo de Jesús y al pie de la cruz, ¿no? En donde se nos va mostrando como demasiado humano.
Y bueno, la verdad, un peliculón, mi querida Mari, que te agradezco mucho que hayas aceptado. Digo, sé que lo disfrutaste mucho. ¿Algo con lo que quieras cerrar esta charla sobre Jesucristo Superestrella? Pues claro, que yo quisiera invitar a todos nuestros escuchas a intentar ver la película si es que no la han visto. Sí, sí habla de religión un poco, sí habla, sí es un musical. Sé que a lo mejor para muchas personas no suene tan atractivo la mejor opción, pero denle una oportunidad. La verdad, algo hermoso de esta película no es cansada de ver, la verdad. Pese a que ya tiene 50 años, es una película que va saliendo muy rápido o de una manera muy ágil. Y aparte te hace reflexionar muchas cosas. Ahorita ya escucharon los puntos de vista de Quique, puntos de vista míos. Sin embargo, seguramente a ustedes les hará reflexionar otros puntos, ¿no? Otros temas. Entonces, creo que eso es lo bonito también de esta película, que cada quien, tú puedes darle el aprendizaje que tú quieras y tu versión, ¿no? Entonces, yo pienso que no se arrepentirán. Si sí, pues ya le escriben aquí a Kike y dicen, esa Mari nos recomendó cosas que no son. Ah, no es cierto. Pero véanla, denle una oportunidad. Yo casi les puedo asegurar que no se arrepentirán. Sí, no, yo me sumo a esa recomendación de Mari. Para la gente que no tenga la posibilidad de comprarla, está en Apple TV. Sé que es un poquito difícil el acceso a Apple TV si no tienen algún producto de Apple, pero pues bueno, es lo más que les puedo decir ahorita. Seguramente en la televisión estará apareciendo, no lo sé, pero pues si la ven, búsquenla. Y pues ya lo saben que luego no lo decimos mucho acá, pero hay algunos otros métodos alternativos para llegar a la película. Entonces, pues aborden esos porque lamentablemente luego es lo malo de, pues sí, de que se nos cierran puertas para entrar a estas películas. Pues mi querida Mari, no sé si quieres que te sigan en las redes, por si alguien quiere platicar contigo, igual y no. Tienes un grupo, ya después platicaremos de eso. Algo donde te puedan seguir. Ese será para otro tema, ese será para otro programa, ¿no? Claro, sí, si gustan seguirme en Instagram estoy como las 2 AM, como las 2 AM podrán, todo escrito con letra, las 2 AM podrán encontrarme en Instagram y como la Mari, así estoy en Facebook. Buenísimo, pues ahí está. Pues nos vamos escuchando Superstar de Jesucristo Superestrella, interpretada por Carl Anderson, que termina siendo Judas en esta película. Y mi querida Mari, te agradezco mucho, mucho, mucho por esta charla. Un placer, Quique. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues yo me despido. Cuídense mucho, disfruten mucho de estos días si tienen vacaciones, para reflexionar también, para escuchar buena música, ver buen cine y pues sí, sobre todo para reflexionar sobre distintos aspectos personales. Yo me despido, soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.